Anaximandro afirmaba que el infinito evolucionaba según el orden de la justicia y el tiempo. Horst Mattei cree eso de que infinitos infinitos significa infinitos individuos. Cada cabeza es un mundo de ideas y evolucionan o se degradan según vaya ascendiendo nuestro conocimiento del ser. Acompáñame a contarte un recorrido de los infinitos mundos que he habitado y que me han hecho un huésped, no siempre de manera gentil. Francisco González en Evolución de Ideas por Radio UNACH. La ilustración es la salida de la humanidad de su autoculpable minoría de edad. Immanuel Kant. Y con esta frase, con esta cita, me da mucho gusto saludarlos ahora en esta nueva programación del día martes a las 7 de la tarde por Radio UNACH, frecuencia universitaria, en el programa Evolución de Ideas. Y bueno, pues estamos muy contentos de escucharnos de nuevo, de interactuar con ustedes. No se olviden de compartir nuestros contenidos en las redes sociales, de darle like, reaccionar. Y bueno, pues también compartir con los que más quieran y puedan. Y bueno, pues justamente hablando de las redes sociales, yo sé que el programa anterior fue un poco precipitado, fue una visión del ser humano, del mundo, un poco incitante, yo diría, ¿no? A una reflexión pesimista con Arthur Schopenhauer. Pues ahora vamos a cambiar, digamos, de manera un poco radical de tema. Vamos a movernos hacia otro escenario filosófico, vamos a plantear algunas otras propuestas, digamos, también. Y bueno, pues me gustaría compartir con ustedes ahora también algunos de los intereses que estuvimos y que hemos estado desarrollando en la Facultad de Humanidades y que tuvimos la oportunidad de presentar en el sexto coloquio de argumentación y retórica, coloquio internacional de argumentación y retórica, llevado a cabo los días 8, 7 y 9 de diciembre en la Universidad Autónoma Metropolitana en el campus Coajimalpa. Y bueno, tuvimos nosotros una participación virtual, estuvimos por ahí compartiendo con algunos colegas de varias universidades, la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la Universidad Autónoma de Nayarit, la UNAM, la Nacional Autónoma de México, la propia UAM Iztapalapa, la UAM Coajimalpa. Perdón si por ahí se me va alguna otra de las sedes invitadas. Por supuesto, nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma de Chiapas, estuvo participando como partes de los organizadores y bueno, miembros de la red mexicana de argumentación y retórica, donde estamos colaborando y estamos teniendo interacción con nuestros colegas. Y bueno, pues también de la Universidad de Guadalajara, una disculpa, perdonen, a veces soy un poco lento con las listas, y entonces, bueno, pues estuvimos participando y me gustaría compartir con ustedes uno de los temas que más me ha llamado la atención en estos últimos tiempos. Ya le hemos dedicado tal vez algún par de desvelos, algunas noches de insomnio y bueno, ciertas reflexiones, no trastornadas, pero sí algunas reflexiones que buscan orientarnos en los temas que digamos que podrían llegar a ser de nuestra disciplina, de nuestra propia labor cotidiana en la universidad, algún impacto dentro de la academia, por supuesto, pero también fuera de ella, ¿no? Primordialmente es lo que se busca, que estos saberes no solo se queden entre los estudiantes formales, los especialistas, etcétera, los académicos, sino también bueno, pues puedan ser difundidos hacia el gran público. Y en este sentido, justamente, elegí la cita de Kant respecto a la ilustración, porque en ese textito sobre contestación a la pregunta ¿qué es ilustración o qué es iluminismo?, aparece una noción central que me gustaría retomar para ustedes y bueno, que estuve discutiendo con varios colegas, muy generosas sus críticas, la verdad, algunas demoledoras, pero pues siempre se agradece un poco eso para
que te hagan ver tus errores y dónde mejorar y qué tipo de cosas estás cometiendo, algunos descuidos, algunos fallos, ¿no? Sabemos que pues no todo lo que hacemos es perfecto, es perfectible, y en ese sentido se agradecen siempre las críticas. Y bueno, el tema que seleccionamos en aquella vez fue una presentación a la que yo intitulé el nuevo espacio público, que es justamente la idea kantiana que aparece en ese texto que les repito, me gustaría retomar para ustedes y traerlo a colación. El nuevo espacio público digital y las transformaciones de las argumentaciones o de la argumentación en las redes virtuales. Es decir, bueno, este uso público de la razón del que Kant había hablado en aquel texto del siglo XVIII, ha sufrido una gran transformación. Ese ámbito del uso público de la razón, ese ámbito de la propia crítica, del propio atrevernos a pensar por nosotros mismos, el famoso sapere aude, ha sufrido una gran transformación de, digamos, la manera en la que logramos entender ese universo en el que los seres humanos se abren unos a otros para exponer sus ideas, para hacer crítica de las mismas o para proponer, digamos, sus propios planteamientos, que bueno, digamos, va a ser uno de los grandes temas de la Ilustración, es decir, el derecho que cada uno tiene a hacer un uso público de la razón, pues básicamente para poder decir lo que uno piensa, es decir, la libertad de prensa, ¿no? Y bueno, sabemos que ha existido la libertad de expresión, y sabemos que ha existido una gran lucha de la humanidad en contra de la censura, en contra de el callar ciertas críticas, en contra de el poder expresar nuestra propia opinión. Y bueno, pues afortunadamente ahora hemos tenido una transformación en ese ámbito, ¿no? Recuerden ustedes, hemos pasado ya del ámbito, pues, humanista, renacentista de la imprenta, digamos, si tenemos un poco la historia occidental, ¿no? De este formato de soporte de nuestras ideas que comenzó a ser el libro, los libros, digamos, tipografiados por Gutenberg en su famosa prensa, en su famosa imprenta, y bueno, pasando también por, digamos, la transformación que fue los medios masivos, así llamados, los medios públicos de información, como podría ser el periódico, las revistas, ¿no? Bueno, pues ya que hablamos de la época industrial, bueno, el telégrafo, ¿no? Fue muy importante. Algunos otros medios de comunicación, la radio, por ejemplo, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, las transformaciones de los medios de comunicación que pues siguen avanzando de una medida realmente impresionante. Ustedes saben, en la Facultad de Humanidades Campus 6 tenemos nuestra licenciatura en comunicación, y bueno, pues ahí estudian estas evoluciones sobre los medios de comunicación, y bueno, pues sin lugar a dudas ahora vivimos en una revolución de estos medios masivos de comunicación, ¿no? Yo, incluso un poco en un tono de broma, lo comentaba con alguien y decíamos, bueno, ya ahora el Internet, por ejemplo, y de eso vamos a hablar ahora, de eso trata un poco la presentación, el Internet lo que logró es que ahora cada quien pueda tener su propio podcast, su propio programa de radio, no me refiero a mí, por supuesto, porque aquí tenemos nuestra cabina, no, bueno, nos damos el lujo de tener unas redes sociales, pero bueno, pues lo ven, hay una gran cantidad de podcasts, hay una gran cantidad de ofertas de comunicación, bueno, ahora me he enterado que existen los premios SLAN para, digamos, gente que hace en estas redes sociales, pues yo le llamo un poco televisión por internet. Twitch, por ejemplo, me he enterado ahora que es una de las grandes redes para hacer streaming, así le llaman, ¿no? Estas transmisiones en vivo, de todas clases, ¿no? Y bueno, YouTube, en fin, no vamos a decir marcas, pero ustedes conocen mejor que yo cuáles son las plataformas y las redes para comunicarnos, y bueno, pues vivimos ahora ya no en la época de la imprenta y de las cartas o de los libros, sino pues estamos cada vez más en una aceleración tecnológica en la época de la informática y de las comunicaciones a través del internet. Ustedes lo saben, a veces le dicen incluso la supercarretera de la información.
Y bueno, pues eso tiene algunas ventajas, tiene algunas desventajas. Eso fue un poco lo que analicé, ¿no? En esta presentación. Entonces, como les decía, me llamó mucho la atención porque efectivamente esta idea de la ilustración de la que va a hablar Kant, digamos, de este espacio público, de la oportunidad que nos da el pensamiento moderno, el pensamiento ilustrado, de tener una perspectiva crítica, una perspectiva antiautoritaria, una perspectiva incluso antitradicionalista, una perspectiva, digamos, que buscaba anular los prejuicios. Estoy enumerando, digamos, algunas de las características que da Gadamer, Hans-Georg Gadamer, sobre el pensamiento ilustrado, este pensamiento kantiano, este pensamiento, pues, si ustedes quieren verlo, revolucionario, en el sentido de que, como ya habíamos hablado la vez pasada, para Kant, es la subjetividad, es el planteamiento subjetivo el que va a tener una preeminencia frente a la llamada objetividad, ¿no? Incluso la propia objetividad, lo vimos con el análisis que hace Schopenhauer, pues la objetividad estará supeditada a los sujetos, ¿no? Bueno, para eso, si quieren comprender un poco más, pues acérquense a nuestra facultad, pregunten por la carrera de filosofía, realmente es una gran opción, en términos profesionales, en términos de vida, también es una gran idea. Y bueno, pues Kant, entre otros muchos filósofos que van a estudiar, pues hace una gran defensa del principio de la subjetividad, cosa que a mi juicio, desde mi perspectiva, me parece muy, muy loable. Sin embargo, hay críticas, ¿no? Sin embargo, hay muchas críticas a esta perspectiva ilustrada. Ya también hemos hablado, por ejemplo, de filósofos más contemporáneos que han venido a ser llamados postmodernos. Hemos hablado de ellos, hemos hablado incluso de la crisis de la razón ilustrada. No solo con estos filósofos es una playa de pensadores, no me gustaría tampoco clasificar la posmodernidad. Yo creo que incluso iría un poco en contra del espíritu de la modernidad, perdón, de la posmodernidad, darles una clasificación, pero hemos visto que hay muchas críticas al pensamiento ilustrado kantiano, particularmente al uso del espacio público. Por ejemplo, filósofos como Theodor Wiesegrund Adorno y Max Horkheimer, en un texto de los 40, de 1940, de la década de los 40, en realidad de 1944, llamado La dialéctica del iluminismo, le dedican un apartado específico a la transformación de los medios de comunicación. En el sentido de que parece que esa libertad de expresión, esa búsqueda porque cada uno pueda tener un acceso a poder dar su punto de vista, su opinión, su crítica, su planteamiento, sus argumentaciones, ha degenerado de una forma tan brutal que se ha convertido en una nueva barbarie, en una barbarie además planificada racionalmente, que es lo que ellos van a llamar la industria cultural. Es decir, esta promesa de emancipación de tu pensamiento individual, de esa búsqueda revolucionaria de atrévete a pensar por tu cuenta, termina convirtiéndose en la masificación de las ideas que se ve particularmente en medios masivos de comunicación como el cine, por ejemplo, ¿no? Este va a ser un caso que ellos van a tomar en cuenta, ¿no? El cine como una especie de uniformador de opiniones. Es cierto, cada uno tiene derecho a pensar lo que quiera, pero ¿qué tan libres somos para elegir nuestros pensamientos cuando vivimos en sociedades que nos bombardean con mensajes en la televisión, en la radio particularmente, bueno, en la internet ahora, en el internet, y que, bueno, pues de alguna forma nos dicen cómo pensar, nos dicen cómo vestir, nos dicen qué carreras elegir, nos dan una idea de éxito y bueno, en realidad nos damos cuenta que muchos de nosotros a veces en lugar de pensar por nosotros mismos, pues pensamos por lo que dice la temporada de moda de evolución de ideas, por ejemplo, ¿no? O de una cadena comercial que aparece en sus anuncios en tu video favorito de YouTube, por decir algo, ¿no? O que los medios masivos de comunicación en realidad están al servicio de las grandes compañías transnacionales o nacionales, ¿no? Y que en realidad ese espacio público
que uno pensaba, pues es un poco como lo que ahora he visto. Realmente me aterra, espero que aquí en nuestro querido Chiapas eso no suceda, pero que son espacios públicos, aparentemente parques, canchas de fútbol, de básquetbol, piscinas de natación, que en realidad son privados. Es decir, que no son de los ciudadanos, sino que son de una empresa, ¿no? Por ejemplo, ahí me encontré por ahí en algún lugar del mundo, este parque fue arreglado por tal empresa de jugos, ¿no? O esta cancha de básquetbol es de la marca de refrescos tal, ¿no? Y entonces de repente resulta que te encuentras en todos lados que los espacios públicos pues no son tan públicos, ¿no? Una amiga, no voy a decir, seguro ella sabrá quién es, estaba en una playa, tampoco voy a decir el lugar de la playa ni nada, porque bueno, pues a mí me gusta México, quiero seguir viviendo aquí, no quiero que me exilien. Eh, 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 en una playa, pues resulta que ella estaba en una playa, vamos a llamarle pública, en la que pues está todo mundo, ¿no? Una playa muy bonita, pero resulta que pasó unos metros hacia otro lado, hacia otro lugar, en la playa, en la misma bahía, y resulta que ya era una playa privada, ¿no? Que bueno, ella entró así, como si nada, pero si hubiera entrado por otro lado, le hubieran cobrado para entrar a la playa. Entonces, bueno, eso ahí es un poco, ay, Dios mío, la playa pues parece que era de todos, pero bueno, ahora ya no es de todos, ahora es de una persona o de un consorcio o de un hotel. Entonces, esa clase de privatización del espacio público pues es algo que no pensábamos en la ilustración, que no pensaban los filósofos ilustrados, al contrario, ¿no? Ellos pretendían hacer cada vez más públicos los espacios de pensamiento, de comunicación, de encuentro, ¿no? Porque creían que a través de eso pues podíamos encontrar una especie de bienestar común, ¿no? Y bueno, pues estos filósofos de la escuela de Frankfurt, Adorno y Horkheimer, pues se dan cuenta que ese ideal ilustrado, ese ideal emancipatorio en realidad ha degenerado en una sociedad pues cada vez más uniforme, cada vez más manipulable y cada vez más, pues digámoslo así, víctima de los grandes medios masivos de comunicación. Ellos ponen el caso del cine, muy interesante esta idea de la industria cultural. Las invito a que averigüen un poco sobre este tema de la industria cultural, de qué se trata. Aparece en esta obra del 44, ya lo he dicho, La dialéctica del iluminismo, es una gran obra, pero bueno, en fin, hay muchos videos en la red, ahora justo que estamos hablando de esto, y pensaban que bueno, pues existía una especie de decadencia de la razón, ¿no? Sin embargo, ese planteamiento negativo del espacio público no lo va a tener del todo uno de los discípulos de estos pensadores, particularmente de Theodor Adorno, que va a ser Jürgen Habermas, un filósofo del que también ya hemos hablado. Jürgen Habermas es un filósofo alemán, nacido en Düsseldorf, por ahí de los años 20, ya ahora es nonagenario, ya tiene, pues ya casi va a cumplir 90 años, ya tiene 91 años, entonces, bueno, los 30 me parece entonces que nació. Y bueno, a sus 91 años sigue vivo, sigue activo, filosofando. Recientemente publicó unas obras sobre la historia de la filosofía de Occidente, cada una de 2 volúmenes, cada obra, esos 2 volúmenes, cada volumen de 1000 páginas cada uno, es realmente impresionante, ¿no? Recientemente lo han traducido al español, así que ya también lo tenemos para nuestra lengua. Es realmente un filósofo muy prolífico. Y bueno, en sus inicios fue educado por estos filósofos frankfurtianos de la teoría crítica. Y bueno, pues él, sin embargo, en la década de los 60 del siglo pasado, publica un libro que se llama Historia y Crítica de la Opinión Pública, en el que ese diagnóstico que hacen sus profesores respecto a que pues los medios masivos de comunicación en realidad han venido a degenerar la razón, no es tan negativo el propio Habermas, ¿no? Hace una buena reconstrucción de los espacios políticos, de los espacios públicos, y reconoce que, digamos, una especie de proyecto ilustrado, o ya no vamos a llamarlo ilustrado, sino reilustrado del espacio público. Parece que Habermas lo que busca es una especie de rehabilitación del espacio público, y bueno, eso
le ha venido a dar una gran potencia, por ejemplo, movimientos como el open source, ¿no? Muy famoso en la internet, que nosotros en nuestra revista digital de la carrera de filosofía, la revista Miscelánea Filosófica Arge, revista electrónica de la Facultad de Humanidades Campus 6, que bueno, pues pertenece al programa de la licenciatura en filosofía, tenemos un poco esa línea, esa tirada de acceso abierto a la información. Estamos con las políticas, estamos a favor de las políticas de la sociedad del conocimiento y el acceso libre a la información. Y bueno, pues a partir de eso también tenemos un impulso hacia esa visión del espacio público reilustrado de Habermas, ¿no? Digo, yo aquí ya me estoy echando una editorial de nuestra revista, no es el caso, pero al menos estamos muy comprometidos con que los productos de la universidad y de otros colegas de otros lugares que han colaborado con nosotros en la formación de esta revista, sean gratuitos, pertenezcan al dominio público, de la misma manera que invitamos a todos los escritores, a todos los filósofos, filósofas, pensadores, estudiantes, académicos, interesados a mandar sus contribuciones, porque creemos en esos espacios públicos de libertad y dar de alguna forma argumentaciones. Ahora, sin embargo, a pesar de que estamos muy conscientes de que existe una gran apertura con el internet, con las redes sociales, ahora cada quien puede montar su canal, puede dar sus puntos de vista de manera libre, respetuosa, amigable, o a veces crítica, a veces confrontativa, a veces frontal también, ¿por qué no decirlo? Agresiva, claro, también a veces lo encontramos. Sin embargo, las redes sociales, el uso de las redes sociales, parece ser, por mucho que nosotros estemos a favor de Habermas, yo todavía sigo teniendo una perspectiva un poco crítica de estos espacios públicos, particularmente del uso de las redes digitales. Y aquí me gustaría establecer un debate con ustedes. Yo, la verdad, pues soy millennial, ¿no? Soy un profesor millennial. Pues digo, uso el internet, ¿no? Es como un medio en el que me comunico, me gusta hacer memes, compartir imágenes, ¿no? Hacer mensajes en Twitter, bueno, ahora se llama X, ¿no? Participar en foros, bueno, en fin, ahí ando. Sin embargo, también reconozco que existe un alto contenido emotivo en las redes sociales. Lo que yo planteaba en esta presentación con mis colegas en aquel coloquio que les he comentado al principio, es, bueno, un poco sí recuperar la idea de Habermas de que debe existir una comunidad ideal de hablantes, y que esa comunidad ideal de hablantes debe ser un punto al que debemos aspirar como un contenido normativo de nuestro discurso. Son compromisos que adquirimos a la hora de hacer uso público de nuestra razón. Es decir, no se vale nada más salir a la calle con una pancarta, manifestarte, estar en contra de alguien o a favor de alguien y no permitir que los demás expresen su punto de vista porque solo tú puedes hablar. Es decir, el hecho de que tú puedas hacer un uso público de tu razón te compromete de entrada con que los demás también tienen derecho a hacer ese uso público. Lo comentaba yo con mi novia. Decía, bueno, este tipo me cae bien gordo, no voy a decir su nombre, me cae mal. Salió el otro día a decir en televisión que decía que Juan Gabriel era no sé quién. Y bueno, a mí eso me ofende, me cae mal, me siento ofendido porque pues Juan Gabriel yo lo amo, lo idolatro. Y digo, no es cierto, pero pues a mí me cae más gordo el otro que Juan Gabriel. Y entonces yo decía, no, pero ese cuate, ¿cómo dice eso? Y entonces mi novia en una sensatez que realmente pues me ruborizó, porque pues yo fui muy atrabancado, me dijo, bueno, pero tú dices que todo el mundo tiene derecho a expresarse, a opinar lo que quiera. Pues ese cuate opina lo que quiera aunque a ti te caiga gordo, ¿no? Entonces pues déjalo que hable, tú quién eres para prohibirlo. Y bueno, me hizo ruborizar sin duda, porque dije, bueno, tienes razón, soy muy intolerante, me estoy viendo muy poco ilustrado, muy poco crítico, ¿no? Conmigo mismo y con la gente, pues todo el mundo tiene derecho a opinar. Y entonces
Si yo puedo opinar lo que sea en mis redes sociales, pues la gente también tiene derecho a opinar lo que quiera, aunque a mí no me guste, ¿no? Sin embargo, yo pienso, y tal vez con eso lo dejemos para la siguiente ocasión, tratar de ver y presentar un poco la discusión que se viene, ¿no? Pero a mí me gustaría como simplemente señalar para ustedes, ¿no? Que en las redes sociales, no sé, me gustaría comentarlo con ustedes. Es una intuición que tengo, me gustaría que ustedes me ayudaran con ella y tal vez plantear la siguiente parte de no solo el planteamiento del problema, sino alguna especie de solución o de propuesta que yo veo frente a lo que a mí me parece una especie de decadencia en las redes sociales, ¿no? Ya un poco para ir terminando con mi participación el día de hoy, la decadencia de las argumentaciones basadas en lógica, en razonamientos estratégicos, en razonamientos, digamos, que la teoría de la argumentación ha priorizado durante mucho tiempo, una teoría de la argumentación tal vez de un modo más racionalista, no tan quiseral, no tan emotivo, ¿no? Porque hay otras perspectivas de la argumentación. Ya tendremos oportunidad de hablar con un especialista de teoría de la argumentación para que nos hable acerca de esta idea de cómo pues digamos poder tener una buena argumentación, ¿no? Digamos. Pero más allá de esas perspectivas sobre lo que es una buena o una mala argumentación, al menos a mí me parece que corremos un gran riesgo en lugar de poner buenas razones, poner otra clase de falacias, yo diría, emotivistas, ¿no? El alto lenguaje emotivo a veces entorpece la argumentación, y ese es mi punto, ¿no? Ese es un punto que se debatió aquella vez. La verdad, mis compañeros no fueron tan críticos como yo lo esperaba, porque yo esperaba, me hicieron papilla por otro lado, pero este punto es el que tal vez yo mismo no logré realzar del todo, y sí me gustaría ponerlo solo en la mesa con ustedes, compartirlo, y saber qué piensan, ¿no? Saber qué opinan ustedes, si cuando entran a la red social, cualquiera que ésta sea, tal vez la naturaleza de los mensajes sea sumamente emotiva, y no es que las emociones sean incorrectas o sean irracionales, sino que lo que me parece peligroso es que las emociones pueden llevarnos a hacer tomas de decisiones en razonamientos estratégicos o argumentaciones deficientes, tanto tomas de decisiones equivocadas como razonamientos deficientes, argumentaciones malas, para decirlo claramente. Pero bueno, eso es algo que podríamos discutir, y para no tomarles más su tiempo, les agradezco su disposición. Recuérdenlo, estamos en las vísperas de la celebración de los 50 años de nuestra querida UNACH. Entonces, bueno, pues yo les agradezco mucho su disposición, y nos vemos la siguiente semana con la continuación de este tema sobre el espacio público, las redes sociales y una teoría de la argumentación. Por lo pronto, no se olviden de sintonizarnos ahora en nuestro nuevo programación, todos los martes a las 7 de la tarde, de la noche, por Radio UNACH, frecuencia universitaria. Muchas gracias. La naturaleza del tiempo cósmico como infinito sensible se ha refutado. Las convenciones sociales siguen regulando la naturaleza de una evolución que tratamos de comprender de las mentes más lúcidas y geniales de la historia. Radio UNACH presentó Evolución de Ideas. Escúchanos en la siguiente emisión.